Ahora sí ya. Ya, profe. Sí, Sí, ya. Ok. Si es que aquí me falta un poco de experiencia en manejo del Zoom para ver qué, porque aquí me aparece en mi pantalla una cosa y me interesa saber que lo que yo estoy viendo sea lo que están viendo ustedes. Pero bueno. Ok, bueno, la unidad 2, que es fundamentos de corriente alterna, básicamente son dos temas, lo que es la definición de una sinusoide, una señal sinusoidal, y los fasores, ¿ok? La parte de fasores lo vamos a ver un poquito más al final, que es la representación vectorial de una señal de corriente alterna. Ok. Profe, creo Sí. que hay alguien que intenta ingresar. Ah, sí, perdón. El que nos estaba faltando. Ok. Bueno. Una pregunta, porque es por la inexperiencia. ¿El cursor se ve, lo ven ustedes cuando lo estoy moviendo? Sí. Profe. Nomás se ve la presentación. sí se ve el cursor. Ah, excelente. Sí se ve. Perfecto, gracias. Bien. Ok, entonces, bueno, partimos de lo que es una señal sinusoidal. Se refiere a una señal que se comporta con una función trigonométrica de una senoide, sí que es la que tenemos aquí. De hecho, esta función trigonométrica, esta senoide, pues ahora sí que es la alimentación que nos llega a nosotros a nuestra casa vía la Comisión Federal de Electricidad. Esta señal sinusoidal tiene dos parámetros importantes. Uno que es el voltaje, que este voltaje va a estar variando dependiendo de las condiciones del momento. Hay veces que vamos a tener un poquito más de voltaje, un poquito menos de voltaje, dependiendo de las condiciones de uso de la zona donde estamos alimentados. Y la otra es la frecuencia, ¿sí? La frecuencia, digamos que si partimos de aquí, voy a tener un ciclo completo pasando el semiciclo positivo, el semiciclo negativo, y llegando aquí a completar todo un periodo. Entonces, básicamente son esos dos los parámetros principales que son los que vamos a manejar. El voltaje, ¿por qué varía? Bueno, porque la generación y la transportación de energía eléctrica se maneja con base en potencia. O sea, un transformador que tenemos, por ejemplo, aquí cerca de nuestra casa, que es el que nos alimenta, va a tener una cierta potencia para alimentar. Esto es, potencia ya sabemos que es voltaje por corriente. Entonces, si la potencia empieza a generar mayor demanda que lo que está hecho el transformador, entonces el voltaje va a empezar, este voltaje que tenemos aquí, va a empezar a disminuir para mantener la potencia constante, que es lo que está hecho el transformador. La frecuencia no disminuye ni se modifica porque si ya vieron el funcionamiento del alternador y del dinamo, bueno, el alternador principalmente, pues vemos que la generación de la corriente eléctrica por medio del alternador va a depender del número de polos que tiene y el ángulo de separación que hay entre ellos. Por eso es que la frecuencia es fija y son 60 Hz. Ahí no hay ninguna modificación en ningún momento, porque eso es una parte inherente a la mecánica de cómo está hecho el generador de corriente alterna. Ajá. Entonces, la frecuencia siempre va a ser constante. Y lo que vamos a tener variaciones va a ser en la amplitud del voltaje. No sé si algunos viven en alguna ciudad que tiene problemas de líneas muy cargadas, pues a lo mejor se van a dar cuenta, por ejemplo, que en las noches, pues baja un poco la intensidad de los focos, inclusive se ven más amarillentos, o hay momentos en que un dispositivo electrónico, una televisión, por ejemplo, no puede encender cuando ya el voltaje es muy, muy bajo. Se protegen. Entonces,
Eso es básicamente por las variaciones de potencia que hay. Y de hecho, bueno, en términos generales, ahorita la mejor ha cambiado un poco, pero en términos generales, es de que en las mañanas temprano y en las tardes ya noche, pues es cuando hay una mayor demanda de energía eléctrica, porque ahí es cuando se prenden en la noche, por ejemplo, se prenden luces, se prenden algunos, las televisiones, se prenden equipos de sonido, en fin, hay una mayor demanda de energía eléctrica y eso me va a generar a mí que el voltaje entregado pues vaya a disminuir un poquito, ¿ok? Esa es la razón por que luego vemos que disminuye perdón, disminuye el voltaje entregado, ¿ok? Pero bueno, ahora, en términos generales, la señal de corriente alterna tiene unos parámetros que son muy importantes, ¿sí? El voltaje que nos llega a la casa, que decimos que es un voltaje de 120, 127 volts de manera general, y que es el que varía. Bueno, este voltaje que estamos midiendo nosotros se le conoce con el nombre de voltaje eficaz o voltaje RMS. Las iniciales RMS vienen de raíz cuadrático medio, que es un valor que se estableció con base en una convención que se obtuvo de la siguiente forma. Este valor RMS que tengo indicado aquí está de manera ficticia sobre una línea horizontal constante, lo cual no es cierto. No es cierto porque al ser una corriente alterna, pues va a tener un voltaje variante en el tiempo. Como saben, la condición para que se llame corriente alterna es que debe tener alternancias. Esto es, en un tiempo yo voy a tener una señal en el semiciclo positivo con una polaridad positiva respecto de mi Tierra y en otro instante voy a tener una señal de polaridad negativa, ¿sí? En este caso, la señal sinusoidal pues, es simétrica tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. Esa es la condición para que sea una corriente alterna. Una condición para corriente directa es que siempre va a ser constante y de una sola polaridad. Puede ser que siempre sea positiva o que esté abajo, que siempre sea negativa, pero siempre va a ser o positiva o negativa. No va a tener un cambio de polaridad. Esa es la razón por la que se llama como corriente alterna. Ahora, dentro de esta corriente, la especificación que se dio de este valor RMS fue lo siguiente. Se hicieron pruebas de laboratorio y de la siguiente manera. Una resistencia pura se le aplicó un voltaje de corriente directa durante un cierto tiempo y se observó la potencia que disipaba. Ajá. Entonces, ya que se tomaron esos datos, esos registros, se quita la señal de corriente directa y se cambia a una alimentación de corriente alterna. Y esa señal de corriente alterna se igualó a la potencia que estaba disipando este elemento. Entonces, este voltaje RMS es en realidad el voltaje de corriente alterna que se aplica a un elemento y este elemento disipa la misma potencia que disiparía este elemento cuando se alimenta con corriente directa. Entonces, de ahí salió el concepto de RMS, raíz cuadrático medio. Bueno, ya que se tuvieron estos datos experimentalmente, matemáticamente hay una relación que se hace con base en un análisis de Fourier por ser una señal periódica y se encontró cuál era este valor RMS. Ajá. En raíz cuadrático medio es porque el valor que se da es equivalente al valor de la raíz cuadrada del voltaje máximo que se aplica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto en cristiano?
que nosotros tenemos un voltaje de línea de 127 volts. Eso es lo que, si yo